van a la epístola de Filemón, se dan el salto grande. Un esclavo que se escapa del dueño y se lo encuentra a Pablo y lo gana para el Señor y le da una carta para que regrese al dueño. Muchachos, eso no se le ocurre a nadie. ¿Por qué? Porque este hombre, Onésimo, llevó la carta a Filemón, sabiendo que cuando un esclavo que se escapaba lo capturaban, lo mataban. Ahora él voluntariamente regresa. ¿Por qué? Pienso yo que él pensó, si lo que ha ocurrido a mí es lo que ha ocurrido en él. Y Pablo escribe una carta que ya no es como esa carta, diciéndole regresa ya y sométete. Le dice regresa ya y le dice a Filemón y ahora lo recibes como tu hermano. Ahora fíjense ustedes, a los amos, ¿qué es lo que les dice? Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. El primer pasaje se explica por la condición política. Miren, una vez cuando yo era pastor en el Bronx, estaba oscureciendo. Yo salgo de visitar una familia de la iglesia y cuando me monto en el carro ya está oscuro la calle de una vía. Y en dirección opuesta viene un carro de la policía, pero a toda velocidad. Pero sin sirena y sin las luces intermitentes. Y yo a propósito me metí en el medio de la calle, porque no pudiera pasar. Y se subió a la acera y frenó estrepitosamente y salió un tipo allí a comerme. Yo bajé nada más que un poquito el cristal así. ¿Cuál es el problema? No, que estamos en persecución. Que esto es un carro de emergencia. No, mire, este es un carro común que viene en contra del tráfico. Porque usted ni trae la sirena ni trae la luz intermitente. Pero venimos en persecución, yo lo lamento. Entonces me gritó y le dije, no me grite que yo no le grito. Y cuando me volvió a gritar le dije, mire, no vamos a discutir más. Me va a dar la citación, yo voy a ir a la corte y le voy a explicar al juez lo que pasó. ¿Y sabe lo que hizo? Me maldijo y se fue como el perro que tumbó la otra. Pero yo estaba en otro país, saliendo también de una casa con el pastor de la iglesia de esa ciudad, de visitarlo, y cuando salgo, habían guerrilleros de esos urbanos en el lugar. Y estaban soldados armados con ametralladoras. Y yo vivía en Puerto Rico en ese tiempo. Acostumbrado aquí, tú sabes que en la luz uno le dice al guardia, oye, ¿cuándo me vas a pasar a mí? Porque eso es así, aquí en Puerto Rico no se le tiene miedo a los guardias. Cuando ponen un guardia en la luz y este pase, y tú ves que deja pasar mucho, el otro acá dice, oye, ven acá, y yo, ¿cuándo? ¿Qué pasa aquí? Y te grita con el guardia. Y yo vivía aquí. Parece que tenía en mi mente eso. Y me pongo a relajar con el guardia. Digo, ¿qué es lo que tú quieres? Chico, levanta las manos. Y el tipo me ha puesto la ametralladora en la barriga. Yo le digo, no, las dos al mismo tiempo. ¿Por qué yo actué en el Bronx de una manera y en ese país de otra? Porque la situación política y jurídica no es la misma. Allí te matan y después preguntan. Entonces yo allí no discuto. Pero entonces ese versículo obedece a eso. Es una época en que el esclavo no se puede sublevar. Entonces, fíjense, eso es lo más revolucionario que hay. En pleno siglo I, decirle al dueño de un esclavo que el señor de ellos y del esclavo está en el cielo y que tienen que tener cuidado. Ahora fíjense, vamos a dar ahora con otro pasaje para que veamos la próxima cosita. Miren, Dios. Arriba, ahí ustedes ven A, B, ahí ustedes ven una línea con una flecha que termina aquí y aquí. Vamos a poner un ejemplo de la relación interpersonal que se considera sagrada e indisoluble, la del matrimonio. Es el matrimonio, según Dios, hasta que la muerte los separe, ¿es un ideal o es un hecho? Fíjense, piensen que pensar no duele. Cuando a Cristo le preguntaron que si el hombre se podía divorciar, ¿qué dijo el Señor? No, a menos que sea
por causa de fornicación. Esa palabrita ha creado tanto dolor en más de medio siglo de hacer este trabajo. ¿Saben que esta cosa ahora me da trabajo, me parece? El otro día he pasado una vergüenza en el avión porque una mujer no, ya. De Carmita ahí. Y este le va con el chisme: papi, una señora le abrió la botella, papi. Papi se hizo el que no podía abrir la botella. Enseguida vino una señora y él le dio la botella. Porque este le va con el cuento enseguida. Prefiero no tomar agua. Bien. En más de medio siglo se ha revisto sufrimiento de hombres. He tenido que atender hombres con lágrimas en los ojos del maltrato de su esposa. Un hombre, una maravilla. Un hombre que lo que la mujer quiere. Su mujer dice: yo quiero tener un pajarito con las alitas azules y que tenga crucecitas amarillas. Él va a un pet shop. Dice: eso no existe, pues píntamelo. Ese es el tipo de hombre. Y ha sufrido maltrato por años tras años. Como él es cristiano, él dice que no puede divorciarse y que qué va a pasar con ella, pobrecita, si se divorcia. Miren ustedes qué tipo de hombre. Yo he tratado a mujeres maltratadas emocionalmente, baratadas. ¿Es esa la voluntad de Dios? El problema lo ha creado la palabra fornicación, debido a una mala traducción. No mala traducción del texto en términos técnicos, sino a una mala traducción del contexto, de la coyuntura cultural que produce el texto. Fíjense, y aquí me tienen que poner atención, para que donde digo, no estoy diciendo Diego. Fíjense. Fornicación es técnicamente una traducción correcta, porque la palabra que se traduce es la palabra pornea, y su significado es una relación sexual no aceptable. Por lo tanto, de esa palabra viene la palabra fornicación. De ahí también puede venir todo lo que es pornográfico, todo lo que es una situación sexual sucia. Pero, y por eso es que yo insisto en que cada cristiano debe tomar un curso de hermenéutica. La hermenéutica no es solamente para los pastores o para los predicadores. La hermenéutica es para todo cristiano, porque le da las herramientas para trabajar con el libro de donde depende su libertad gloriosa. Y hay gente que van con cargas a la sepultura que Dios no ha puesto, porque están a merced de lo que la gente dice que la Biblia dice. Yo no quiero que la gente me diga lo que la Biblia dice, yo quiero saber yo lo que la Biblia dice. Siempre agradeceré a los misioneros que cuando era un muchacho les escuché decir: la Biblia es la regla infalible de fe y conducta. Y siendo un muchacho decidí: esto es lo que yo tengo que estudiar entonces. Y descubrí al caminar que los que me enseñaron eso no cumplían eso y me querían enseñar cosas que no podían probar con la Biblia. ¿Pero por qué no me pudieron poner la camisa de fuerza? Porque ya yo había aprendido en la fuente. Y el que sabe Biblia, nadie le mete los dedos en los ojos, aunque tiemble cuando lo está diciendo, y está diciendo que tiene la gran unción y que está viendo estrellitas. Yo respeto todo eso. Sola Escritura, a la ley y a los profetas, y si no hablan de esa manera, no les ha amanecido. Entonces, ¿dónde está el error?
El error está en que no usaron los parámetros que se usan para entender la Biblia. Cuando usted va a analizar un pasaje bíblico, tiene que tener en cuenta la cosmovisión del autor del documento, la cosmovisión del destinatario del documento y la cosmovisión del que interpreta el documento. Un ejemplo, han leído ustedes que Pablo dice que es deshonroso que el hombre se deje crecer el cabello. Eso desde la perspectiva judía del Antiguo Testamento no es así, es todo lo contrario. Es honroso que un hombre se deje crecer el cabello porque eso lo identificaba como un hombre que había hecho voto especial a Dios. ¿Por qué Pablo, si es judío, escribe que es deshonroso que el hombre se deje crecer el cabello? Porque Corintios, el destinatario de Corintios es el mundo helénico, el mundo griego. Y en el mundo griego sí era deshonroso que un hombre se dejara crecer el cabello. Entonces, como Pablo no le está escribiendo a judíos, sino a griegos, no usa su cultura, sino la cultura del mundo al que le va a escribir. Y por eso más adelante él dice, la misma naturaleza no os enseña que la mujer no debe de cortarse el cabello. Ahora, fíjense ustedes, si ese pasaje, ¿por qué es así? Bueno, porque en la cultura helénica del tiempo de Pablo, el significado o el símbolo, la etiqueta social de la relación entre marido y mujer era el pelo. Y la mujer casada que se cortaba el pelo, socialmente estaba diciendo, la que manda en la casa soy yo. Por eso en algunas iglesias que yo veo que hay mujeres que todavía se dejan el pelo largo, pero hay mujeres que tienen el pelo largo y mandan al marido. Mejor es que se pelaran poco pelado y los respetaran, chicos. Porque están respetando un símbolo griego del siglo I y están burlando el significado que Dios le puso a ese símbolo. Pero si lo hubieran escrito, si el destinatario es griego, pero los que lo están interpretando son boricuas, ¿cómo se interpreta? La misma naturaleza nos enseña que la mujer no siente en el baúl al marido. Porque para los puertorriqueños el pelo no tiene que ver que se pele coco pelado. Pero si lo hubieran escrito, si el que lo está leyendo es un cubano, cambia. No cambia la Biblia. Cambia sencillamente el vehículo que sirve de conductor a la esencia que Dios está diciendo. Entonces cuando un cubano lo lee, interpreta, la misma naturaleza nos enseña que el que lleva los pantalones es el hombre. Pero los costarricenses no piensan así. Los costarricenses tienen que leerlo. La misma naturaleza nos enseña que la mujer no le canta la gallina al marido. Y los peruanos, ¿cómo lo dicen? La misma naturaleza no te enseña que la mujer no le pone el saco largo al marido. Le interesa a Dios el pelo, el canto de las gallinas, los baúles, los pantalones, el saco largo, nada de eso le interesa, chicos. Lo que le interesa es que la mujer esté sujeta a su marido, más nada que eso. ¿Ves qué pasa? Ahora, además de eso, y otro día tenemos que tratar con eso más, porque algunos hombres se piensan cuando dicen que es cabeza, pero no hay tiempo para eso ahora. Y hay que explicarle que cabeza no es lo que ellos piensan que es cabeza, ¿sabe? Que cabeza es otra cosa. Mira, y yo he llegado a la conclusión, después de atender tantas familias, que si en algunos matrimonios la cabeza, en lugar de ser el marido, hubiera sido la mujer, se hubieran ahorrado muchos dolores de cabeza. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Fíjense ustedes. Vayan al otro ejemplo. Cada vez que usted trabaja con un pasaje bíblico y hay, como en el caso de la pregunta que le hicieron a Cristo, más de un protagonista, uno que pregunta y uno que contesta, usted tiene entonces que hacerse esta pregunta metodológica. O sea, estudiar la Biblia no es leerla, como hace la gente que lee por la noche el Salmo 91 para no tener pesadillas, o que se lee el Salmo 121 cuando sale al tapón para no tener un accidente, o el Salmo 23 cuando está en un funeral. No. Estudiar la Biblia es desmenuzarla, desbaratarla, fragmentarla, disectarla, y eso toma tiempo. Eso no es a la carrera. Fíjense, cuando uno trata el pasaje de Cristo tiene que hacerse estas preguntas.
¿quién hace la pregunta? ¿Cuál es la cosmovisión del que hace la pregunta? Judío. ¿Quién responde la pregunta? Judío. Entonces, el sentido de fornicación debe ser ¿cuál? Judío. ¿Cuántos sentidos tiene fornicación para el mundo judío al que perteneció Cristo? Número 1, sexual. Pero número 2, fidelidad. Por eso dice la Biblia que Israel fornicó con dioses ajenos. ¿Se imagina usted a una nación teniendo relaciones sexuales con un ídolo? Pues claro que no. Entonces, la comprensión que yo tengo es que ahí es fidelidad. Y hay por lo menos una versión ahora que ha cambiado la traducción. Y la nueva versión internacional no usa la palabra fornicación. Lo dice de esta manera: a menos que sea por causa de infidelidad conyugal. Fíjense ustedes, cuando un hombre y una mujer van al altar, ¿qué dice el hombre? Y renunciando a todas las demás, ese es el voto sexual. Prometo amarte, respetarte, cuidarte hasta que la muerte me separe. Yo no sé quién ha separado el voto sexual de los otros votos. Y hay como una especie de obsesión sexual, ni que Dios fuera un obsesivo sexual. No, cuando un hombre no respeta a su esposa, no cuida a su esposa, no provee para su esposa, a los ojos de Dios está fornicando. Pero se da este caso, ahora casos imaginarios. Viene una señora a mi oficina, esto es imaginario, con su cara que se ve con golpes. ¿Y qué le pasó, María? Ay, que usted sabe que Pedro cuando se enoja, pues él me golpea. Pero María, y él tiene otra mujer. Ay, no, pastor, eso sí es verdad que no. Acuérdese que él es el presidente de los caballeros. Porque yo sé de casos, no solamente de líderes, no solamente de miembros, de pastores. No hace mucho en Miami removieron un pastor por abuso físico a su esposa. Un lío grandísimo. Eso hace que no se extrañe que el hombre es presidente de los caballeros. Y cuando él le habla a los caballeros y habla del adulterio y de la fornicación, reprende al diablo y a los demonios. Pero eso es un sentido fuego. Yo le digo, pues hermana, mire, la palabra dice fornicación. Así que, pero siga orando. Y a lo mejor en una de estas palizas la mata y usted descansa. Pero no se puede divorciar porque la palabra dice fornicación muy claro. Viene otra señora. Gerardo, ¿usted cree que nos podría ayudar este mes con la renta? Pero ¿y tu marido? No, si él no trabaja y cuando trabaja se lo gasta en cosas de esas de la computadora, en juegos y eso. Si yo no tuviera 2 trabajos, mis niños pasarían hambre. Y él tiene otro. No. En eso sí no sé. Él ni conmigo tiene intimidad. Yo no sé qué le pasa.